Buenos días, mi nombre es Paula Andrea Santa, soy estudiante de licenciatura Lengua Castellana y Literatura, pertenezco al CAU Medellín y hoy voy a participar en el foro de posmodernidad literaria. Tratar de unificar un concepto de posmodernidad es complicado, debido a que algunos estudiosos del término han creado sus propias definiciones, pero hoy nos acercaremos a los aportes de tres pensadores hispanoamericanos para tener unas bases que nos orienten y ayuden a encontrar rasgos comunes entre ellos. Uno de ellos es Alfonso Toro, quien define la posmodernidad como una búsqueda de nuevas identidades basada en la integración, con actitud y pensamiento deconstruccionista, intertextual, intercultural y subjetivo. Expone como representante de su concepto a Borges y considera que en las obras posmodernas el autor no se somete a ningún tipo de regla literaria, lo que se transforma en libertad de comprensión para el lector. Otro pensador es Enrique Anderson, quien considera la posmodernidad como un concepto abstracto referente al tiempo y en el que se piensa en la persona como ser libre, creador de su propia vida, lo que le permite al lector hacer sus propias interpretaciones textuales. Para sus planteamientos tiene en cuenta pensadores como Levi Strauss, Lacan, Derrida, entre otros. Considera que el autor posmoderno es incoherente, lo que lleva al lector a hacer interpretaciones sin tener en cuenta la intención del autor. Por último, tenemos a Marina Gálvez Acero, quien define la posmodernidad como un tiempo proveniente de la cultura americana y que está vinculado a la sociedad de consumo. Considera que debería llamarse posvanguardia. Apoya sus planteamientos en pensadores como Humberto Eco y Habermas. Considera que el autor de la posmodernidad favorece la estética de la confusión al permitir al lector alejarse del contexto de la obra. Aunque estos conceptos varían unos de otros, también podemos encontrar algunos rasgos comunes en las obras posmodernas como son hibridación genérica. Los protagonistas ya no son los típicos héroes de grandes relatos, sino que por el contrario son personas del común de clase marginada. Se presenta una marcada tendencia de metaficción y las obras se escriben de manera fragmentada. Para evidenciar estos aspectos se leen los cuentos El maquinista y La condena y encontramos las siguientes características propias de la posmodernidad. Son narraciones cortas. Sus protagonistas son personajes marginales, clase trabajadora y popular, como obreros y comerciantes. Se evidencia el capitalismo como forma económica del contexto. Narran situaciones que reflejan sentimientos del hombre como duda, fatiga, culpa, pérdida, entre otras, que evidencian un pensamiento reflexivo y autocrítico. Narran acontecimientos comunes de la vida del hombre. Sus protagonistas son antihéroes. Se evidencia una estética apocalíptica en la que sus personajes manifiestan penumbra y crisis existencial. Son narraciones subjetivas y surrealistas. Narraciones fragmentadas en donde hay variaciones de tiempo y en las que se unen diferentes microrrelatos para formar un relato completo. Se confunde al lector entre la realidad y la ficción dentro de la obra. El lenguaje utilizado en las obras es cotidiano, lo que le permite al lector entender el contexto y hacer sus propias interpretaciones textuales.
La función del lenguaje es expresiva, pues evoca sentimientos, y tiene una función poética dada por la metaficción, ya que transporta al lector entre la realidad y la ficción, logrando confundirlo entre una y otra. A continuación, relacionaremos los cuentos El maquinista y la condena con los siguientes conceptos. Postmodernidad. Ambas obras poseen las características propias de este género como son: envuelven al lector entre la realidad y la ficción. Sus protagonistas pertenecen a la clase marginada o popular. Su narración está formada por varios microrrelatos. Se evidencia el panorama social en el que se desarrolla la obra. Hibridación genérica. Las narraciones despliegan una mezcla de fragmentos como ficción, misterios, monólogo, drama, sátira, entre otros elementos que les dan identidad posmoderna. Metaficción. Ambas narraciones logran confundir al lector entre la realidad y la ficción, es decir, se dificulta entender si el suceso se está dando o si es fruto de la imaginación de sus personajes. Al mismo tiempo, casi que obliga al lector a una reflexión profunda para lograr la diferenciación. Fragmentación. Las obras son discontinuas en tiempo e involucran varios microrrelatos que narran otras situaciones que luego se unen y se encadenan nuevamente a la trama. Intertextualidad. En ambas narraciones se permite evidenciar la influencia del contexto histórico y social en el que se desarrollan, lo que le permite al lector comprender el texto y contexto y el actuar de sus personajes. Heterogeneidad y pluralismo. Estos elementos se evidencian en dos factores: uno social y cultural, que refleja la mezcla de clases sociales y sistemas económicos, entre otros, y a nivel literario evidencia la posibilidad de formar una realidad con otras realidades diferentes. En conclusión, se puede decir que la posmodernidad es una época marcada por la heterogeneidad, tanto literaria como artística, cultural y social, que se opone a las tendencias o normas de la modernidad y que busca renovar y respetar la libertad de pensamiento del hombre. Muchas gracias por su atención.